Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estén revisando en la grabación de este material en la plataforma de YouTube o la plataforma Educatic. Esta es la primera sesión del curso de Lenguaje, Cultura y Poder para alumnos del sistema de Universidad Abierta, el semestre 2021-1. Y para mí es un grato placer darles la bienvenida no solamente a la materia, sino en este caso al arranque de la carrera de muchos de ustedes de comunicación, salvo que alguno esté recursando de alguna otra materia, de alguna otra carrera, porque esa es una materia de uso común para varias. Entonces, pues les doy la bienvenida y en este caso, pues me presento. Yo soy Jonathan Luis Domínguez Herrera. Soy o voy a ser el profesor y asesor de esta asignatura, por lo cual, pues bueno, a lo largo de 9 sesiones, que ahora se acortó un poco el semestre, bueno, en realidad técnicamente son 8, con la cual arrancaríamos el día de hoy el primer tema, y que con muchos de ustedes ya he iniciado contacto en la plataforma de Educatic. Pues para mí será un gusto estarlos acompañando en este proceso de enseñanza y aprendizaje, en el cual, pues bueno, varía mucho de lo que es el sistema escolarizado y que de alguna manera pues está preparado para alumnos que tienen un carácter más autodidacta y que tienen una formación específica para que puedan no solamente depender de lo que se dice en el aula, sino más que nada estar estudiando en el tiempo extra que tienen durante la semana. Muchas veces muchos de ustedes son trabajadores y de alguna manera, pues bueno, que bueno, esto tendría que obedecer mucho al sistema de enseñanza de la universidad, ser autodidacta. Nada más que muchas veces estamos un poquito mal acostumbrados a la dependencia del profesor, a lo que se dice en clase, etcétera, ¿no? Como es la primera sesión y también lo haré en todas las grabaciones que realice durante este semestre, hago un aviso de privacidad, que bueno, en este caso sería que como esta sesión está siendo videograbada, para todos aquellos que estén en desacuerdo del uso de su imagen con la cámara, pueden apagarla sin ningún problema, pero esto no les quita la obligación de participar durante la sesión. Entonces, de alguna manera, pues bueno, vamos a dar arranque a este curso que es Lenguaje, Cultura y Poder. Quisiera irles comentando algunos detalles específicos sobre la materia, ¿no? En este caso, bueno, debido a que estamos en un periodo de contingencia también coyuntural, mundial, etcétera, pues bueno, también quiero comentarles que, bueno, mi asistente del sistema escolarizado me está ahorita ayudando para no tener problemas ni de distracción abriéndoles las puertas en el curso. Entonces ella va a tomar aquí nada más ¿cómo se llama? El apoyo para que no me distraiga en la presentación o en el tema cuando alguno de los alumnos llegue tarde o algo por el estilo. Entonces, ella me estará apoyando en este sentido. Si bien el sistema de universidad abierta no contempla oficialmente a los ayudantes, en este caso, pues bueno, me he tomado la libertad de hacerlo así. Por otra parte, pues bueno, la cuestión es que, bueno, en lo que ya es el desarrollo formal de la materia, pues bueno, ya estarán con un servidor en todo lo que corre en la plataforma y en lo que corre, obviamente, en el proceso educativo, ¿no? No, raramente delego mis funciones y, pues bueno, de todas formas, ella es Marisol Moreles, en algún momento, pues bueno, podrá ser un apoyo, pues, sobre todo más que nada motivacional, porque bueno, ya próximamente ya será una licenciada en comunicación, ya que está en su proceso final ya de asignación ya de votos, o eso ya, bueno, más bien ya está en el proceso de revisión de estudios ya para hacer el examen. Y pues bueno, ella nos estará acompañando, ¿no? Sabemos que luego
pues bueno, esto es raro tener ayudantes, pero bueno, solamente por el caso de mantener en paz un poquito ahorita las videoasesorías y para que yo no me distraiga mucho con las interrupciones de que alguien accede o alguien se sale, etcétera. Bueno, los problemas técnicos, ¿no? Por lo demás, pues bueno, quisiera entonces arrancar con el primer punto, dado que para ustedes esta será la primera materia que tiene que ver con ciencias de la comunicación y que de alguna manera es un carácter muy, muy introductoria a lo que serán otro tipo de materias que versan sobre el tópico del lenguaje. Es una línea que arranca como lenguaje, cultura y poder, luego te llevarán teorías del discurso, teorías de la significación y si ustedes optan por esta materia que se llama imagen y discurso audiovisual, que sería el eje correcto o pedagógicamente más acertado para llevar una formación en teorías del lenguaje. En este sentido, quisiera comentarles que, bueno, esta materia se origina en 2016, eh, por el nuevo plan de estudios. Sin embargo, hay un antecedente que nos precedía, ¿no? Para darle sentido a esta materia que se llamaba Introducción al Estudio del Lenguaje. En la materia original, ¿no? Digamos que tenía un carácter totalmente pedagógico en el sentido de ver comunicación humana y en sus aristas del lenguaje, en el cual se tomaba en cuenta no solamente la parte social, sino la parte biológica. Desafortunadamente, con el nuevo plan de estudios, pues se convirtió en una materia común para las otras carreras y se perdió toda esta riqueza que tenía que ver con la parte biológica o sociobiológica. Como ustedes sabrán, pues bueno, existen otras carreras que manejan la comunicación en este índole y que pues bueno, difícilmente vamos a tocar los tópicos médicos o biológicos en esta carrera debido a que estamos insertados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esta carrera que les comento se llama Comunicación Humana y está versada sobre los temas en que a veces trabajan los foniatras, terapias del lenguaje, etcétera, y que sería la línea médica de la comunicación, así como sucede en antropología, que también es una transdisciplina. eh, en antropología también existe un área que es la antropología biológica o antropología física. Y en el caso de comunicación, pues bueno, también llegaría a ser una élite, ¿no? La élite médica que incluso muy por debajo de esto es preferible que la mayoría no lo conozca porque pues si no, obviamente, eh, eh, pues hay límites, ¿no? Digamos que en este término, ¿no? Incluso las carreras donde se imparte esta área, pues tienen algunos límites de edad, etcétera, ¿no? La Autónoma de Morelos también, ¿no? La que imparte esa carrera. Pero bueno, lo comento porque, bueno, vamos a ver en esta materia más cuestiones sobre índole social, político, y pues bueno, nos quitaron toda esta parte de la riqueza biológica o psicocognitiva que obedecía a las teorías del lenguaje. Entonces, pues bueno, de alguna manera vamos a estar eh, en este sentido, compartiendo, pues bueno, esta materia y esta discusión. Entonces, pues bueno, antes de pasar a otro punto, les recuerdo, por favor, que silencien sus micrófonos, si es que no están hablando, ¿no? Este, para que lleguemos a buen paso el curso de esta sesión. Entonces, para arrancar, yo sé que muchos de ustedes ya se han presentado en en la plataforma, ¿no? Y me ha dado mucho gusto eso, que hay algunos alumnos proactivos por ahí, incluso querían hacer un grupo de WhatsApp. Yo la verdad no estoy no me gusta mucho trabajar en ese tipo de grupos porque, bueno, ya tenemos la plataforma y entonces pues todo lo que verse en la plataforma va a estar ahí, ¿no? Entonces, salvo que tuviera otro modelo, pues bueno, ahí, bueno, ya luego hay algún tipo de eh, conflictos éticos, ¿no? Que incluso en algún tiempo, ¿no? Algunos profesores hacían sus cursos eh, con apoyo del Facebook, pero yo incluido en ellos, ¿no? Pero eso era como invasivo
a la privacidad, ¿no? Entonces ahora estamos en un terreno sociopolítico muy, muy, muy particular, en donde ahora sí cualquier cosa puede ser este, eh, eh, tomado, ¿no? A malinterpretación. En fin, voy a iniciar con este primer tópico y obviamente sería interesante, ¿no? Que de alguna manera, si alguien tiene una duda, comentario, etcétera, pues también me puede hacer el señalamiento. Digo, no quiero tomar aquí mucho el tiempo, ¿no? Si, por eso les comentaba lo de la presentación en los foros, creo que es mucho más útil. Y bueno, entonces pues vamos a tomar esta introducción. Ustedes ya revisaron lo que fue la parte de este texto que era para niños, ¿no? De la jornada, ¿no? Y que es muy, muy reflexiva y abunda sobre preguntas filosóficas sobre el lenguaje. Entonces, en esta presentación yo quisiera complementar toda esta parte, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera es la única oportunidad en que puedo recuperar un poquitín de lo que venía siendo la antigua materia de introducción al estudio del lenguaje. Porque, bueno, es nuestra primera sesión, es la manera de conocer conceptos, ¿no? Pero a veces como quedó, pues, un poquito mal, planteada pedagógicamente para el alumno de comunicación esta materia, pues bueno, lo bueno es que yo estuve participando en el grupo que estuvimos reformulando la asignatura, ¿no? Entonces, más o menos conozco lo que existía antes y ahora lo que existe. Entonces, para que no pierdan un poquito de vista esto y que a lo mejor algunos de ustedes luego en algún momento pues quiera traer en el posgrado, pues va a ser interesante vislumbrar cuál será todo este proceso. Entonces, por arranque, ¿no? Los objetivos de esta sesión sería plantear algunas ideas generales sobre el lenguaje como un objeto de estudio, aterrizar categorías y conceptos relativos al origen del lenguaje y ubicar su importancia de estudio en la comunicación. Para esto, arranco con qué es el lenguaje, ¿no? El lenguaje como una palabra que es de alguna manera un gran concepto, ¿no? Decía por ahí Ferdinand de Saussure que el lenguaje es heteróclito y multiforme porque hay muchas maneras de dimensionarlo e incluso de explicarlo. Por ahí, en este sentido, vamos con una metonimia, ¿no? Que sería la lengua, ¿no? La lingua, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos o pronunciamos sonidos, ¿no? Usamos la lengua, ¿no? La mayor parte del tiempo. Digo, hay algunas consonantes, ¿no? Que son las labiales, ¿no? O las dentales, ¿no? La P y la B o la F, la Z bueno, ahorita me acuerdo de la otra, que estamos usando el apoyo sobre todo, la voz, etcétera. Pero bueno, eso es lo que significaría la lengua, ¿no? En un sentido, la lengua verbal. De hecho, cuando hablamos de idiomas, hablamos de lenguas, ¿no? Así como que hablas en inglés, hablas en español. Pero esta cuestión del lenguaje viene a ser un poquito más extensa, ¿no? Hay dos posturas aquí, ¿no? La postura que tiene que ver con el ver a la lengua como, al lenguaje como si fuera sinónimo de lengua en términos específicos de la cuestión verbal, ¿no? O hay quien maneja el lenguaje como un sistema de expresión humana en general, donde podemos usar la kinésica, la proxémica, algunos otros elementos, la cercanía, ¿no? Los elementos paralingüísticos como hacer gesticulaciones con las manos, ¿no? Incluso podemos hacer símbolos con las manos que pueden denotar elementos simbólicos, ¿no? Y nos podemos comunicar con ellos, ¿no? Nuestros gestos puede ser muy importante en este sentido porque, bueno, puede demostrar estados de ánimo, etcétera. Entonces es una cuestión muy compleja, ¿no? En esa postura. Yo me voy más a esa postura que es como una expresión humana
que va más allá de la lengua. Pero, caray, lo interesante es que cuando hablamos de lengua, ¿no? Pues estamos hablando de tres elementos interesantes. La lengua, como físicamente es el aparato que ayuda a la fonación, ¿no? Y que también nos permite degustar alimentos, ¿no? En esa metáfora se convierte a la cuestión verbal, a la cuestión del idioma, o de un idioma específico, y después de esa metáfora de que hay un sistema de reglas para hablar en un lenguaje, lo trasladamos a otros tipos de lenguajes o a otro tipo de elementos de expresión humana, ¿no? En donde converge mucho la forma en que nos comunicamos y la manera en que nos estamos determinando en los contenidos del lenguaje, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera, la expresión hablada, pues bueno, va a ser por lo regularmente usada, ¿no? Para determinar lo que es la cuestión verbal, ¿no? Con la parte del lenguaje, ¿no? Una tradición muy cerrada, ¿no? Y otra tradición que es abrir como, digamos que tenemos la lengua como nuestro idioma inglés en el cual nos podemos entender, ¿no? Universalmente, ¿no? Que existen condiciones arbitrarias de la lengua, ¿no? Pues digamos que otros lenguajes, otras formas de comunicación les vamos a poner el apellido también del lenguaje, ¿no? Como lenguaje de las abejas, lenguaje de las computadoras, lenguaje de señas, ¿no? Como si fueran análogos a que hay una gramática, por así decirlo, una sintáctica, y también hay una semántica o una lógica. Entonces, en este sentido, viendo este primer punto, nos preguntamos de dónde viene este origen, ¿no? Dice George Jules que hay 6 puntos teóricos en donde el origen del lenguaje, y esto tiene que ver mucho con lo que leyeron y revisaron en el texto de la jornada, ¿no? Que bueno, más o menos, ¿por qué las cosas se llaman como se llaman, ¿no? Eso es muy interesante porque utilizas el lenguaje para hablar del lenguaje, ¿no? Entonces, y de hecho el lenguaje es vinculación con todo lo que existe a nuestro alrededor, de la ciencia, de nuestras creencias, etcétera. O sea, usamos las palabras para nombrar cosas. Entonces, dice George Jules que hay 6 hipótesis del origen del lenguaje, ¿no? La primera tiene que ver con lo divino, ¿no? Y eso a lo mejor se reporta muchas veces en la tradición judeocristiana, ¿no? Porque entonces dice el Génesis, ¿no? Por ahí que de alguna manera Dios creó a Adán y entonces Adán nombró a todas las cosas que existían y bueno, que pudo nombrar todas las cosas del mundo, pero estas en algún momento fueron diseñadas o pensadas por Dios, ¿no? Dios de alguna manera dice que mencionó la luz y la luz existió. Entonces, en este sentido, esto converge mucho con una tradición naturalista, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Que luego vamos a ahorita platicar un poquito más sobre el cratilo de Platón, que tiene que ver con que el nombrar las cosas hace que éstas existan, ¿no? Y en este sentido también converge mucho luego con filósofos contemporáneos como Wittgenstein, en donde, por así decirlo, dice, los límites de mi realidad son los límites de mi lenguaje. Entre más palabras conozcas, más vas a conocer en general. De hecho, por ejemplo, la palabra monstruo, ¿no? Viene del latín mostrare, que es algo que se muestra, ¿no? O es coetánea a ese vocablo latino. Entonces, el que se muestre algo, ¿no? Es ya, digamos que ya pensando en el miedo, ¿no? Nos da un poco de menos miedo nombrar algo que desconocemos, ¿no? O sea, si tú dices, es que hay algo que me está afectando en el organismo y de repente vas con el médico, no, es que usted lo que tiene es gastritis, ¿no? Entonces ese síntoma que no le ponías nombre, ya sabes qué es. Ahora bien, la segunda hipótesis tiene que ver con los sonidos naturales. Aquí vienen todas las onomatopeyas, como por ejemplo berrear o zigzaguear, etcétera. Que bueno, a lo mejor los sonidos de la naturaleza implicaron que el lenguaje se fuera formando, ¿no? La tercera hipótesis tiene que ver con la adaptación, ¿no? de las personas
en el medio ambiente, ¿no? Y alrededor de esto, ¿no? Pues, por ejemplo, dice George, por ejemplo, los neandertales que tenían ciertas condiciones a su alrededor, pues a lo mejor tuvieron alguna precisión en adaptarse y de alguna manera encontrar que el lugar permitiera que el ser humano funcionara con un lenguaje o una necesidad de generar sonidos. Y esto, pues bueno, tiene que ver, pues bueno, con todo el trayecto de la historia humana, ¿no? Estamos hablando de que los neandertales existían hace 60.000 años y esqueletos, eh, que se han encontrado, pues de hace 35.000 años, ¿no? Aunque bueno, la existencia del hombre, como lo conocemos, pues se implica que tiene una existencia todavía mayor. La otra sería, pues, por ejemplo, la cuestión de la forma de la boca. De alguna manera aquí los dientes, ¿no? Por ejemplo, nos permiten pronunciar la F, Z y la D, los labios, la P y la B, pero además tenemos la boca y la laringe y la faringe, además de un aparato fonador para pronunciar sonidos, ¿no? Luego tenemos la quinta hipótesis, que sería el área de Broca y la de Warwick o algo así. Bueno, ahorita no me acuerdo del nombre, que son áreas del cerebro que están específicas para el desarrollo de los lenguajes. Les digo que, pues bueno, anteriormente veíamos mucho esta parte biológica que, bueno, daba mucho sentido al origen del lenguaje, ¿no? Luego el sentido de que, bueno, hay una teoría innatista, ¿no? Y naturalmente nosotros estamos hechos para generar lenguaje. De aquí, por ejemplo, Chomsky dice que, bueno, si un extraterrestre viniera, ¿no?, a la Tierra y escuchara cómo habla un ser humano, pues no distaría mucho como cuando nosotros escuchamos a otro animal, ¿no? Que pronuncia sonidos muy repetitivos, como un gato o un perro, ¿no? Dicen el guau guau, el miau miau. De alguna manera, si un otro, ¿no? Un extraterrestre como una otra edad nos escuchara, nosotros haríamos sonidos muy, muy particulares, ¿no? Entonces, ahora bien, entramos al segundo punto, que tiene que ver con el lenguaje y la comunicación. En esta parte es importante vislumbrar que, ya sea que nosotros nos expresemos con el cuerpo, con la boca o de alguna manera, pues estamos vinculándonos con otra gente, es una manera de interacción social. Entonces aquí vienen mucho las teorías si se plantea el lenguaje como en una determinación social o el lenguaje como una categoría abstracta en donde la parte social es nuestra interpretación humana. O sea, por ejemplo, el lenguaje de las computadoras, ¿no? Que no tienen las características humanas de emociones y sentimientos, aunque bueno, el pragmatismo y la inteligencia artificial busca más o menos determinar cómo está esto. Pues bueno, estaríamos ahorita implicando, ¿no?, que de alguna u otra manera, ¿no?, estuviéramos siendo diferentes, ¿no? En este punto, George Yule nos determina que, bueno, la lengua, por decir lengua, lenguaje, ¿no? La lengua, lenguaje verbal, tiene ciertas características humanas muy, muy particulares, a diferencia de otro tipo de comunicación humana. Esta a lo mejor lo veremos a detalle también con otro texto de otro autor, pero por lo mientras podemos ver estas 6 características que nos menciona George Yule, las cuales se determinan como desplazamiento, arbitrariedad, productividad, transmisión cultural, carácter discreto y dualidad. La primera, lo que es el desplazamiento, pues es que cuando nosotros hablamos, no nos referimos simplemente al presente, sino que nos podemos referir, por ejemplo, al pasado o al futuro, ¿no? O sea, yo voy a desayunar o voy a comer al rato. Eso, por así decirlo, pues bueno, es algo que no está sucediendo, ¿no? Es decir, voy a estar al rato en otro lugar. Bueno, en la pandemia, pues bueno, voy a ir al rato a la cocina o voy al rato al baño, etcétera, que no están presentes, ¿no? Por así decirlo, decía Wittgenstein, ¿no?, que la diferencia, por ejemplo, de los seres humanos
es que, por ejemplo, una mascota puede esperar a su dueño, pero no puede esperar a la idea del mañana o qué es lo que pasó ayer, ¿no? O sea, como que su inmediatez va respecto de lo que ve, lo que existe, lo que está inmediato, ¿no? Y el ser humano sí puede pensar en el futuro, bueno, en una reflexión porque el lenguaje nos permite hacer eso. Tenemos palabras específicas para poder explicarnos en este tipo de conceptos. Otro que es la arbitrariedad, los signos lingüísticos son ajenos a lo representado, por ejemplo, la parte de verbal pues tiene que ver precisamente con convenciones, o sea, yo puedo tener la palabra dog, perro, o chian, y que son palabras que no son uniformes a toda la dimensión, por ejemplo, de lo que representan, o sea, existen diferencias en los diferentes idiomas, y el objeto puede ser el mismo al que representan. Entonces, eso es un carácter arbitrario. Alguien le dijo, esto se va a llamar mesa y se va a llamar mesa, ¿no? Entonces, así son las imposiciones culturales, ¿no? La productividad es que a partir de cierto número de caracteres nosotros podemos generar ideas, ¿no? Por ejemplo, cierto número de caracteres, por ejemplo, es en los elementos fónicos, ¿no? Que son muy determinados, ¿no? Podemos crear cierto tipo de articulación verbal diferente, ¿no? Así como las letras del abecedario son 30 más o menos, ¿no? Pues más o menos el carácter que representan esos sonidos, ¿no? Con esos podemos articular muchas otras frases. Transmisión cultural, ¿no? Los seres humanos aprenden palabras de generación en generación, o sea, vamos como las palabras en donde vamos aprendiendo, pues, de dónde vienen el origen, ¿no? De las palabras, ¿no? A un alumno le sorprendía la clase que doy en escolarizado el día jueves, ¿no? De que, pues, de dónde venía Pepe, ¿no? Los Josés, ¿no? Entonces, pues es que viene de la palabra de padre putativo, ¿no? Que es como un padre que es a los ojos de la sociedad el padre de una persona, aunque no sea biológicamente. José era el padre putativo de Jesús. Entonces, las iniciales PP, pues es lo que es José, ¿no? Por eso se les dice Pepes, ¿no? Entonces, pero eso en alguna manera, pues a lo mejor se perdió toda esa transmisión cultural y ahorita pues, hay gente que pues, dice, pues, Pepe, porque pues así suena, ¿no? Carácter discreto, los sonidos parecidos con resultados semánticos distintos, a ver, por la P y la B. O sea, ahí, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de la pronunciación, en nosotros podemos generar sonidos diferentes, ¿no? En términos a nuestra posición de la boca, ¿no? Entonces ahí es un carácter discreto, ¿no? Una dualidad y esa es muy importante que de una vez la tomen en cuenta, que es lo que se llama doble articulación. O sea, hay elementos fonémicos, ¿no? En donde no hay un significado como tal, ¿no? Yo puedo decir b, puedes pronunciar las vocales de, por ejemplo, la palabra perro, p, e, r, o. Y de repente, entonces, cuando yo ya las junto, entonces yo tengo una doble articulación que ya tiene significado. Y a su vez, la palabra perro yo la puedo conjuntar en una oración. Entonces, de la dualidad yo la puedo deconstruir. Eso es la parte de dualidad. Va a ser muy importante, sobre todo cuando ustedes ya lleguen en cuarto semestre y vean discursos visuales, van a darse cuenta que a lo mejor en los discursos audiovisuales no hay tal una doble articulación como existe en el lenguaje verbal. Y para aquí hay algunos referentes, ¿no? En el Platón y el Crátilo, ¿no? Hay una discusión entre Hermógenes y la Se está cortando, profesor. Su audio. Se está trabando, profe. Pensé que solo era el mío. A ver, ¿me escuchan ahí? Ya, ahí ya se escucha. Ya, profe, ya se escucha. Ya. Ah, ok. Bueno, inmediatamente, bueno,
Espero que me hayan, Ya. voy a regresarme ahorita a lo que les estaba explicando del Platón y el Crátilo. Sí, Hermógenes nos dice que las palabras están determinadas por el carácter convencional, ¿no? Si se llama la palabra mesa es porque a alguien se le ocurrió y hizo una convención determinada, ¿no? En el naturalismo de Crátilo nos dice que las palabras guardan en sí mismo una idea, ¿no? Y la idea es la que dio sentido a la palabra, ¿no? Entonces es un naturalismo, está implicado en la palabra. Luego viene Sócrates que, que se apoya más en el Crátilo en una postura naturalista, debido a que Sócrates en la postura idealista, o sea, las cosas no existen, ¿no? Son apariencias de las ideas que representan. O sea, nosotros somos representaciones de una idea. Y esa es la teoría idealista del platonismo. Y esto tiene que ver con todos los presocráticos, ¿no? Que era lo que componía la realidad y el arjé, etcétera. Entonces, ahí la esencia de las cosas, ¿no? Algunos decían, Pitágoras decía que no somos en esencia números. Entonces, pues bueno, de alguna manera eso lo retoma Platón para decir la idea, ¿no? Hay dos niveles, que es la doxa y la episteme, ¿no? La creencia y el conocimiento, ¿no? Y el sentido último de las cosas es el conocimiento, la episteme está dividida en la dianoia y el nous. La dianoia son como las categorías o las cosas que representan a la propia realidad. Por ejemplo, los números son como la dianoia de elementos factuales, ¿no? Que podemos representar en la realidad, pero en esencia es un número, ¿no? Como tal. Entonces, lo que pasa en áreas sociales es que nuestra dianoia son las categorías, las palabras, los conceptos, y lo que indica que, bueno, como la dianoia está limitada precisamente por su carácter verbal, no nos llega a permitir conocer la verdad última de las cosas. Entonces, en ese sentido, pues Sócrates en la parte de la episteme, ¿no? Pues bueno, dice, no podemos llegar eh, a través de las palabras no puedes llegar a una verdad absoluta, ¿no? Sino que son las ideas mismas las que tenemos que conectar, ¿no? Es toda una filosofía, ¿no? Que es el origen de muchas discusiones en adelante, ¿no? Y bueno, luego llega el alumno de Platón y él dice, no, la expresión es arbitraria, ¿no? Se va más bien con la visión de Hermógenes, en donde de alguna manera es la que más podemos probar, ¿no? Donde determinamos precisamente por este ejemplo, ¿no? Del palabra perro o xian o dog, ¿no? De alguna manera es convencional, ¿no? Entonces, en ese sentido es una convención y pues bueno, Aristóteles va a sumar en el Peri-Hermeneas y en sus tratados de lógica que pues bueno, usamos la lógica para expresarnos, pero también hay operaciones como la retórica, ¿no? Y el lenguaje, ¿no? Porque de alguna manera nosotros podemos deformar las palabras, por ejemplo, decir, estoy muriendo de frío, ¿no? Pero no estoy muriendo literalmente, ¿no? Entonces también, o por ejemplo, eh, o una de las frases que no podemos decir, ¿no? Naturalmente, es decir, morí por ella, ¿no? Dices, no, 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 o sea, pues, estás aquí vivo, ¿no? Entonces, es una palabra que es una figura retórica, una metáfora, ¿no? Una alusión, una alegoría, ¿no? A la muerte, ¿no? Entonces, o por ejemplo, cuando dices, voy a pedir su mano, ¿no? No estás pidiendo literalmente la mano de alguien, ¿no? Sino, estás ahí pidiendo, permiso para casarte con una persona, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera ahí la retórica se vincula, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver que en todo este desarrollo, ¿no? La escritura, ¿no? Y el lenguaje tienen una conexión también en ciertas culturas, ¿no? Porque bueno, ahí tendríamos que luego hablar cómo se desarrollan las culturas orientales, ¿no? Y las culturas mesoamericanas que utilizan grafías para representar también elementos verbales, ¿no? O de alguna manera es un poco la hipótesis aquí en Mesoamérica, ¿no? Pero el conjunto de la cuestión visual de imagen con un discurso, pues bueno, es muy interesante en esas culturas. Pero en la parte occidental, ¿no? Más conocida, ¿no? Decía Roland Barthes que
la lengua es una revolución, digo, la escritura fue una revolución social, una revolución cultural, ¿no? De la lengua verbal, porque entonces podías fijar el conocimiento, ¿no? En elementos gráficos, ¿no? Y estos se podían transmitir hacia el futuro. De alguna manera, ahí no es gratuito que, por ejemplo, el código de Hammurabi sean reglas, ¿no? Porque entonces lo que determina es que imponen, ¿no? Entonces, si se imponen reglas, entonces ya estamos hablando de una gramática, ¿no? El saber escribir y leer. Si hay una gramática, entonces ya podemos reflexionar sobre las cosas, ¿no? Cuando vemos en papel, ¿no? Esto que escribí es lo que me representa o recordar lo que dijiste, ¿no? Entonces ahí tiene un carácter lógico del pensamiento. Y en el sentido práctico, ¿no? Hay una retórica porque vamos deformando el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la palabra gato, ¿no? De alguna manera dejó de ser unívoca, ¿no? Unívoca quiere decir que solamente significara algo y nada más eso. Y luego en algún momento se volvió equívoca porque podías hacer un gato, ¿no? Como para jugar, ¿no? Un gato hidráulico o el gato que es el ayudante, ¿no? Entonces se deformó en equívoco, pero analógicamente, ¿no? Depende cómo relacionas las palabras. Yo puedo decir el gato comió croquetas, ¿no? Y yo puedo tener una idea más clara que me estoy refiriendo a un animal, no a un gato hidráulico. A menos que en un contexto superior fuera una oración de fantasía, ¿no? O de un guión de Pixar o de alguna película de animación donde a lo mejor ves un gato hidráulico comiendo croquetas, ¿no? Y esto, a lo que llegamos es el famoso trivium, que es la retórica, la gramática y la lógica, que están conectadas, ¿no? Están conectadas precisamente como ciencias desde la antigüedad, de la Edad Media, y que permitieron dibujar lo que son las primeras áreas del lenguaje, ¿no? Como ciencias. Y aquí, bueno, algo que mencioné anteriormente, pues vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Se puede pensar en algo que en tu cabeza no pase como una palabra? O sea, a veces parece como un reto, ¿no? O sea, voy a pensar un momento sin palabras, ¿no? O traten de estar un minuto sin ejecutar, que aparezca en la mente una palabra. Es casi imposible, ¿no? Somos seres sociales y culturalizados, ¿no? En donde eh, esto va a ser casi imposible, ¿no? Entonces, es más, ¿no? Si en el momento en que tratamos de pensar cosas que no sean palabras, lo más seguro es que terminemos como los chimpancés colgados en un árbol, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio que pueden hacer, ¿no? De que les va a generar mucha ansiedad no pensar en una palabra, ¿no? La palabra nos conecta con el mundo y la realidad. Y bueno, pues llegamos a una de las grandes teorías que, bueno, sí serán muy importantes que ustedes las conozcan, ¿no? Que sería el estructuralismo de Ferdinand de Saussure, que va a recuperar mucho de esta discusión. Luego él va a criticar a la gramática antigua, los neogramáticos, etcétera, la filología. La filología es el estudio de la lengua escrita, simplemente porque lo que va a hacer Saussure es tratar de estudiar a la lengua en un sentido social, ¿no? A través de la psicología social como en nuestro carácter que estamos hablando, ¿no? Y esto tiene una posibilidad en donde nos reúne como individuos, ¿no? A través de una convención social. Y pues bueno, es importante dimensionar este lenguaje como hacia otras áreas, ¿no? Así como vamos a ver en este curso. También, bueno, hay otras partes que a lo mejor ustedes no van a ver tanto en este curso, como la parte psicológica, ¿no? A lo mejor la parte cognitiva, ¿no? O la etología animal, ¿no? Que eso en algún momento hay algunos textos como el de Nico Tinbergen, el estudio del instinto, o algunos elementos que a lo mejor luego los podrán retomar en teorías de la comunicación uno con el Mass Media Research en algunas partes ahí importantes, sobre todo de en la escuela de Chicago, ¿no? El interaccionismo simbólico.
pero sobre todo aquí lo que vamos a tratar de vincular el área política del lenguaje y el área social y cultural, ¿no? Y en donde, pues bueno, van a versar varias teorías, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Es importante aquí concluir que el lenguaje y su relación con la palabra lengua hacen verlo como metáfora o como equivalencia para analizar otros fenómenos de comunicación. O sea, usamos al sentido de la lengua para compararlo con otros fenómenos de comunicación como las computadoras, los animales, etcétera, y que nos permite hacer una reflexión sobre ellos como si fueran la lengua como tal la conocemos, como nuestra manera. Es como tratar de decir, ¿cuáles son las palabras que usa un perro para comunicarse? Pues no usa palabras. Lo que usa a lo mejor son formas determinadas de sonidos o que nosotros las queremos ver así, ¿no? Entonces, o como buscar cuál es el sujeto, el predicado en un cartel, pues no hay tal. O sea, lo que pasa es que vamos a compararlo con el sentido de forma y contenido, ¿no? O sea, eso es lo que hacemos muchas veces en el análisis estructural. También la segunda cuestión que vimos, que bueno, pues el lenguaje lo podemos ver con varios orígenes, que más o menos clarificó un poquito este texto muy sencillo que revisaron, ¿no? De la jornada, ¿no? De precisamente que son todas las posturas, ¿no? De dónde se origina el lenguaje, ¿no? Entonces, su estudio analítico puede variar, pero el objeto de estudio ha sido constantemente estudiado a lo largo de la historia occidental. Y pues bueno, aquí hay algunos textos complementarios que bueno, esto tendría que de alguna manera, ¿no? Ver con algunos textos más avanzados, el de Roland Barthes, el grado cero de la escritura, ¿no? El Platón, pues las obras completas, bueno, ahí sobre todo, pues el Cratilo, ¿no? Aunque también el Parménides y el Sofista son importantes, ¿no? El curso de lingüística general de Saussure, que eso, pues bueno, a lo mejor lo van a aterrizar un poquito más también en teorías de la significación, pero en algún momento me voy a detener con él durante el curso para hacer algunas reflexiones particulares. Y bueno, el texto de George Yule también es bastante clarificador y bastante pedagógico en ese sentido. Por ahí creo que ronda en internet o se puede conseguir fácilmente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo con esto, con esta presentación, pues estaría yo ahorita este, terminando esta presentación y pues bueno, entonces pasaría a lo que son pues bueno, ahorita comentarios, preguntas y respuestas de lo que acabo de aspectos también con la lectura que realizaron, ¿no? Ya la siguiente sesión vamos a ver un texto un poquito más complejo que es el de Berger y Lockman, que ese ya es un libro completo, ¿no? Que van a tener que revisar. La construcción de la realidad a través del lenguaje, pero que nos va a ayudar mucho a clarificar algunos elementos, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, comentario, ¿no? Antes de, bueno, mientras van preparando algún comentario o participación, para registrar la asistencia del día de hoy, les voy a pedir que en el chat escriban su nombre completo por los apellidos y nombre completo para registrar la asistencia el día de hoy. Los que los que se comunican por vía telefónica, pues obviamente ahí solamente yo voy a apuntar el número telefónico y o en dado caso por mensaje o correo me indican quién fue, que bueno, son pocas personas las que se comunicaron por teléfono. En ese caso, pues, o ahorita de viva voz me puede decir para apuntar su nombre, ¿no? Y bueno, pues ahorita no sé si ya se animaron ahorita a decir qué les parece toda esta área del lenguaje, ¿no? Esa sería una pregunta. ¿Qué les pareció la lectura, ¿no? De la jornada? Y antes de pasar ya a las dudas formales de la plataforma, ¿no? Pues primero estas preguntas, ¿no? Un poco de la parte teórica, ¿no? Ya las preguntas sobre el manejo del curso, que en cierta manera tengan dudas ahí del programa que les pasé,
pues ya lo comentamos un poquito más adelante, pero ahorita sobre el tema, ¿quién quiere participar, comentar, decir algo, ¿no? A veces Marisol les va a estar aquí, indicando o animar, ¿no? Que participen o si se le ocurren algunas preguntas, pues bueno, ella, como oyente, ¿no? De la materia ahorita, pues puede, ella ya también ya pasó por este tipo de asignaturas, entonces, pues bueno, podrá, ocurrírsele alguna pregunta también, ¿no? A ver, alguien de ustedes que desee participar. Yo, Eso es pura profe. filosofía. A ver, a ver, uno por uno ahí con manita levantada. A ver, Cristian Arturo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian. Me gustaría comentar sobre la lectura que nos dejaste de tarea, o bueno, el primer texto. Sí, Dos conceptos muy interesantes, las cosas y el algo. Me gustó mucho eso de que todo es un algo hasta que nosotros lo convertimos en cosa porque le prestamos atención. ¿Eso es algo como un concepto ya establecido, es una definición o es más bien una idea del autor? eh, la cosa, bueno, en vez de decir la cosa, por ahí escuché, alguno de los compañeros que mencionó que es algo de filosofía. Pues precisamente lo que estamos entrando aquí es hacer filosofía del lenguaje, ¿no? Porque cuando hablamos de las cosas o la cosa por sí misma, es una palabra, ¿no? Es una palabra a la cual podemos manifestar. En la cosa, o sea, es como si fuera un balde, ¿no? Y tú le puedes echar el líquido que tú quieras, ¿no? Entonces en la cosa le puedes poner la cosa que tú quieras, ¿no? O sea, entonces en filosofía eso le llamamos objeto porque no hay un objeto en la realidad. Y aquí en la filosofía, por ejemplo, en las clases es un poquito más chistoso luego el comentario que les digo, pero por ejemplo, yo le puedo poner 10 de una vez, así el que me traiga una fruta, ¿no? Para la siguiente clase, ¿no? Obviamente, pues ahorita físicamente no nos podemos ver, ¿no? Pero siempre me los troleo en ese sentido, ¿no? Porque la fruta como objeto es una categoría, no es una... O sea, tú puedes decir, yo, profesor, traje una manzana, o traje un plátano, una naranja, o una toronja. Esas sí son objetos determinados, ¿no? Específicos, unívocos, por así decirlo, ¿no? Pero la fruta como tal, ¿no? Es como la cosa, o sea, tú puedes poner lo que tú quieres si yo digo fruta, me puedo referir a un plátano, una uva, etcétera, ¿no? Entonces, un objeto en cuanto tal, ¿no? No existe, ¿no? O sea, no existe la fruta como un objeto en la realidad, sino que hay apariencias de la fruta simplemente, ¿no? O sea, en su esencia, la fruta es una categoría, no es un término, ¿no? Entonces, un término es cuando especificas como tal. Entonces, si tú le pides, es como, alguna vez supe de algún profesor de física que también troleaba a sus alumnos, ¿no? Que decía, para la siguiente clase me traen un vector. Y dices, bueno, un vector solamente puede ser aplicado a dos medidas, ¿no? Y es como tráiganme un número, ¿no? Entonces, pues un número, ¿qué número, no? O sea, entonces puedes traer cosas, pero no una dianoia, ¿no? O sea, no una episteme, ¿no? Entonces, por eso es muy bonita esta reflexión que haces mención, Cristian, ¿no? Porque la palabra y la cosa están contenidas en una relación biunívoca en términos de que le ponemos palabras a las cosas, ¿no? Pero para que las cosas existan se tuvo que mencionar una palabra. Entonces ahí estamos haciendo precisamente una filosofía muy básica de lo que es el lenguaje, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, se vale tener dudas y hacer así como caras de, eso es así como que estoy en una clase de filosofía, ¿no? Pero de eso se trata, de reflexionar que nuestro lenguaje es una condición muy reflexiva, ¿no? Usamos al lenguaje para reflexionar el lenguaje, ¿no? Eso se llama metalingüística o metalenguaje, ¿no? O metasemiótica, ¿no? Muy bien, Cristian. ¿Alguien más por ahí? ¿Yo? Fernando? ¿Puedo? Dime, Bueno, dime. sí, Emilio, a ver. Ok. Algo que me llamó mucho la atención de la lectura que nos dio usted
es que nosotros como, dependiendo de nuestra región, o más bien, nosotros le damos el significado a las cosas, ¿no? Como en algunos puntos puede tener algún significado, como para nosotros que estamos en otro lugar puede tener otro significado. Pero en sí el ser humano le da la definición o el concepto a las cosas para un mejor uso o manejo de ellas, ¿no? Ok, sí, eso es, por ejemplo, las regionalizaciones que a veces hacemos de un concepto, ¿no? Es como, podemos referirnos con varias palabras a un mismo objeto, o si dices una palabra en otro contexto, ya luego te están apedreando porque estás diciendo una grosería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, la palabra panela, por ejemplo, puede significar, ¿cómo se dice? Piloncillo, ¿no? En algunos lugares, ¿no? Y aquí la podemos aplicar, por ejemplo, panela como un queso, ¿no? Un queso panela, ¿no? Que tiene que ver ahí por ahí decir pues, un queso dulce, ¿no? O algo así suave, ¿no? Pero bueno, sí es muy interesante ver toda esta parte, porque no solamente heredamos la parte que significan las cosas, sino la parte que tiene que ver con el aspecto sociocultural de cada palabra. muy bien, Emilio. A ver, ahora vamos con... De hecho, profesor, Profe, Chicos, sí, no tiene que haber orden para participar, ¿de acuerdo? Había 2 manitas levantadas de 2 chicas antes, ¿de acuerdo? ajá, Creo que a- eran, ahí está, Fernanda Pérez. Pérez, Pérez. Yo, ajá. A ver, Sí. Fernanda Pérez, a ver, ahorita. Bueno, nada más era como comentario igual sobre la lectura, o sea, que justo como mencionaba y como mencionaba usted, que es como se refiere a cosa, objeto o algo, ¿no? Pero siento yo que pues eso como tal, o sea, la palabra cosa o objeto o algo, como tal ya es un nombre, por así decirlo, temporal, en lo que se encuentra otro, no sé, o sea, otra persona que le ponga un nombre o una denominación distinta a ese como sector, ¿no? Por ejemplo, lo que decía de fruta, pues como tal, la fruta como tal, pues se podría decir que no existe, porque fruta se refiere como al conjunto, pues como de varias, cosas, Sí, pues que, por ejemplo, ¿no? Como manzana, plátano, etc. Y también otra duda que tenía era, bueno, lo que siempre he tenido como tal en la cabeza es, por ejemplo, los colores. O sea, ¿quién, o sea, una persona llegó y dijo, no, pues este es rojo y para mí se dice rojo? O como, por ejemplo, dije, tal vez en esta lectura se me aclara un poquito esa idea, pero pues no, como que queden las mismas. Entonces dije, uy, sí, entonces, sí, no, ¿quién le pone no, nombre a esas palabras, no? Desde un principio. pues digo, en principio es una persona, ¿no? Y si es una persona ya va cargado de una ideología o de una manera cultural determinada, ¿no? Y eso de Ujú. los colores es genial porque, bueno, esos eran los ejemplos que muchas veces manejamos en teorías de introducción al estudio del lenguaje, porque, por ejemplo, si tú dices, si un esquimal, ¿no? Te dice, a ver qué color ves ahí, ¿no? Dices blanco, no, pues para ellos hay una gama de blancos, ¿no? Y la gama de Ujú. blancos implica hasta su supervivencia, ¿no? O incluso la gama de los verdes, o por ejemplo, conocí un investigador que hizo un estudio sobre los colores en Cuetzalan, ¿no? Sobre los tejidos, ¿no? En voz náhuatl, pues, por ejemplo, tienen una serie de colores muy específicos para ciertos colores, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, no nos comunicamos con un Pantone, ¿no? O sea, decimos, a ver, pásame el X 365 de Pantone, ¿no? Pues es un Sí, no, verde, claro. ¿no? Tal, ¿no? Ujú. Pero eso ya es un poco ya la especificidad, ¿no? De las materias. A lo mejor alguien de diseño gráfico sí va a decir, no, pues ese es un verde específico, ¿no? Pero hasta eso les ponemos nombre. No es lo mismo un azul cian que un azul marino, que azul verdoso, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a implicar mucho también en la cuestión de la pragmática, ¿no? Pero muy bien, muy buena acotación, Fernanda. gracias. Ok, después seguía Jessica Rojas. Hola. Bueno, mi comentario es más con la información que nos proporcionó hace ratito. Se me hizo muy interesante algo que usted comentó, que somos una especie que puede pensar a futuro. Y bueno, me hizo pensar en que, bueno, según yo tengo entendido, pues seríamos la única especie que puede hacer eso, porque
a mí se me viene a la cabeza el caso de los elefantes o de los chimpancés, que pues cuando se les llega a morir una cría, como que ellos sí tienen todo un proceso, pasan por un proceso muy difícil, como nosotros, ¿no? De resignación, de duelo, etcétera. Y supongo que entonces ellos sí piensan en el pasado, pero no creo que tengan una concepción de qué va a pasar después, a diferencia de nosotros. Claro. Claro, por ahí se dice, ¿no? The elephant never forgets, ¿no? El elefante nunca olvida, ¿no? De hecho, bueno, así se llama la canción de Moog Índigo, ¿no? Del Chavo del Ocho, ¿no? Que es la sátira de Beethoven, ¿no? De la ronda turca en las ruinas de Atenas. Pero es interesante pensar, ¿no? O sea, si tú tienes una mascota, ¿no? Pues más o menos, ¿qué es lo que pasa, ¿no? El clásico ejemplo de los perros, ¿no? No sé, en Estados Unidos está la clásica imagen, ¿no? Del militar que se va, ¿no? A la guerra, a Vietnam, etcétera. Regresa después de un tiempo y ahí está el perro esperándolo y ya sabe, ¿no? Porque tiene muy, muy vívido ese recuerdo, ¿no? Y aquí es interesante porque, bueno, ahí tendría que ver mucho el recuerdo. El recuerdo está muy conectado a veces con la emoción, ¿no? Las personas que tienen Alzheimer, lo último que olvidan precisamente son aquellos elementos que están vinculados con la emoción. O sea, usan partes específicas del cerebro con las cuales se activa esa memoria afectiva. Eso es muy interesante, pero sobre todo pensar a futuro lo que generamos son hipótesis, ¿no? Y la hipótesis es totalmente vinculada como con el ser humano. Si no, no existiría toda esta dimensión científica, ¿no? La ciencia se hace a partir de pensar en el futuro o pensar de cosas que no están. O la ciencia ficción, ¿no? O sea, imaginamos cosas que están ahí intuitivamente y nos vamos hacia adelante. Muy bien, Jessica. A ver, ahora vámonos con Némesis. Sí, hola a todos. Yo tengo no sé si duda o como curiosidad, en la parte que dice de las palabras cajón, ¿de dónde salen las palabras cajón? ¿Cómo identifican que ese grupo o ese conjunto va a pertenecer a una palabra cajón? Como el de frutas, o sea, ¿cómo saben que es una fruta? Porque Ok, es subjetivo, exactamente. No es lo mismo que table, ¿no? En inglés y mesa, como usted dijo, pero el conjunto el primer ejemplo que decía la lectura, silla. Si yo busco silla en internet, me van a salir pues cualquier silla, como dice, pero ¿quién dijo que silla va a ser la palabra cajón o asiento? claro. Pues mira, de entrada lo que tenemos, las palabras se fueron originando en el curso de la historia. Entonces, lo que se hace más bien para indagar el origen, ¿no? Eso es lo que trata la filología, el origen de cada palabra, ¿no? Muchas se van al latín o algunas al griego o por ejemplo, de entrada, por ejemplo, las palabras que son muy nuestras, ¿no? En esta cultura mexicana, por ejemplo, son el aguacate que sí tiene una raíz mesoamericana, ¿no? O sea, por el náhuatl, ¿no? Por ejemplo. Y hay palabras que, por ejemplo, si tú indagas, ¿no? La mayor parte de las que usamos, ¿no? Ya latinizadas, pues obviamente se buscan, ¿no? Filológicamente, ¿no? Cuando encontramos un nuevo objeto, ¿no? Es como generar neologismos o palabras nuevas. Aquí lo interesante que tenemos que encontrar es cuál va a ser lo que, por ejemplo, en biología, ¿no? Que hay un área que se llama sistemática y que de repente encuentran una planta nueva o una especie nueva de animal, ¿no? Entonces le ponen nombres latinos porque son lenguas muertas que ya no se van a modificar y no hay un determinado nombre que les diga, no, pues esto se va a llamar así porque yo lo descubrí. Algo que luego pasa en la química, ¿no? Por ejemplo, el wolframio y el curchatobio creo que si mal no recuerdo es el mismo objeto, nada más que uno es la dimensión norteamericana y la otra es la versión soviética, ¿no? Entonces ahí lo que se buscan son marcadores, ¿no? Para determinar en las palabras nuevas, ¿no? A qué se puede parecer, ¿no? Ese es
ahí hasta ese punto, pues bueno, puede ser determinante toda la dimensión en que estamos controlando, ¿no? Decir, acabo de inventar algo, ¿no? O por ejemplo, había una lectura de la primaria, no me acuerdo, en mis tiempos, ¿no? Que una niña encontraba un insecto y le decía que era un palitroche, ¿no? Entonces, dices, pues, un palitroche, este, acabo de inventarlo, ¿no? Es un insecto pero, pero el insecto ya existía, ¿no? Entonces, es también lo que luego nos pasa, ¿no? En esta dimensión con la IFE o la INE, ¿no? Cuando dices, es que yo soy esta persona, ¿no? O sea, entonces nosotros somos el referente del significante que estamos mostrando en las ventanillas, ¿no? Pero es una duda natural, ¿no? La que tienes, o sea, tiene que ver, o sea, yo te diría, ¿no? Muchas de las palabras o el origen hay que hacer filología, pero no vas a encontrar a quién se le ocurrió, ¿no? Podemos Eh, encontrar de las que encontraron actualmente, ¿no? También otra cosa, con respecto a no sé cómo se llaman, si abreviaciones o cosas así, como las nuevas palabras que decía que inventar. Hoy en día usamos muchísimas. Por ejemplo, cuando usted en la vida sí va a estar escuchando, no sé, que tics, ¿no? Es algo que sabemos que se ha ido incursionando, ¿no? O Uber, o la terminología para como woman's planning o rose planning y todo eso. Eso también. Eso, ¿Y esos eso qué son las lecturas? se llaman metonimias, cuando determinas una totalidad por el objeto, ¿no? O sea, en mi infancia, por ejemplo, si mi mamá me regañaba por jugar un videojuego, me decía, ya paga el Nintendo. A lo mejor en su generación, ustedes les decían, ya paga el PlayStation, aunque tuvieras un Xbox, ¿no? Actualmente, por ahí hay un señor que luego todavía es muy retro, ¿no? Y dice los Nintendos, ¿no? Un tal Sirión, ¿no? Que es un líder cristiano, ¿no? O por ejemplo, ahí en las enfermedades, ¿no? El mal de Alzheimer es porque Alzheimer lo descubrió. Entonces lo mismo pasa con los neologismos, por ejemplo, que pásame el brief, ¿no? El brief, ¿no? En inglés, o por ejemplo es el youtuber, ¿no? El youtuber, pues aunque no sé si, bueno, sacas tu programa en Vimeo o en Facebook, pero dices, ya eres un youtuber, aunque no estés usando la plataforma de YouTube. Entonces eso es muy interesante en la parte filológica, ¿no? Gracias. Muy bien. Bruno Miranda. Ah, sí, yo quería pues aportar un poco más a la idea de la compañera de los colores, porque pues siempre se me ha venido a la mente así como quién le dio nombre a los colores o a la fruta o a los números, y pues quería pues aportar un poco más, ¿no? De por qué se llaman así las cosas. O sea, ¿quién le puso naranja a la naranja? O pues al color naranja, sí. Por ejemplo, esta duda de ¿qué fue primero, el color naranja o la fruta naranja? ¿Y de dónde viene el nombre? Ese tipo de cosas que la lectura, pues, como que nos lleva a hacernos cuestionar ese tipo de cosas. ¿De dónde vienen todas las palabras, la comunicación, el lenguaje que usamos? ¿Cómo es que, que apareció? O sea, ¿quién decidió? Ok. Fíjate que estaba reflexionando sobre esta duda, ¿no? Cuando decimos quién, ¿no? La manera en que pensamos la actualidad tiene que ver mucho con el carácter de identidad y del sujeto. Desafortunadamente en la cultura hemos perdido muy de lleno que trabajamos como sociedad y como colectivo, ¿no? Pero esto a lo mejor lo van a ir viendo con más detalle en una materia que se llama Introducción al Pensamiento, ¿cómo se llama? Filosófico moderno el pensamiento moderno, actual o algo. Ya no me acuerdo es de hecho también es un nombre muy largo, ¿no? Introducción al Pensamiento Político y Moderno. Este, en esa materia, por ejemplo, se vislumbra cuál es el concepto como de sujeto. El sujeto, por así decirlo, está dimensionado incluso desde los griegos. Entonces, puedo decir, como los griegos ya eran modernos,
¿Qué pasó durante la Edad Media? No había modernidad ahí. No, es una concepción, ¿no? Donde tiene que ver con el sujeto, ¿no? Y preguntarnos quién fue, así como quién es el culpable que dijo que la naranja fuera naranja, porque además ahora ya encontramos naranjas que son amarillas o verdes, ¿no? Entonces ya no son ni siquiera naranjas. Es más naranja la mandarina, ¿no? En términos de color. Pero lo que pensamos aquí es que las creaciones colectivas como que se difuminan, ¿no? Y no le encontramos quién fue, ¿no? Buscamos el avatar al que decía, ay, yo inventé esto, ¿no? Pero es precisamente porque de alguna manera, ¿no? Estamos vinculándolo con un pensamiento moderno en ubicar al sujeto, ¿no? Por eso ahí ahora es muy de rascarse. No, yo fui el que inventé esto y lo que inventé el otro, ¿no? Ese es un pensamiento en donde el sujeto se emancipa, ¿no? Eso lo van a ver más en esa materia, en donde pues tiene también todo ese carácter filosófico de dimensionar al sujeto como ente personal, pero hay muchas cosas que han sido dimensionadas, por así decirlo, en colectivo, ¿no? Y que bueno, alguna persona se le puede ocurrir, otra si recuerden que en este fenómeno de comunicación, si una persona dice y el otro lo escucha, entonces ya hay una alimentación de la información, y si el otro responde y la replica, entonces ya hay como una especie de feedback, entonces ya hablamos de comunicación, ¿no? En este caso hacia adelante, hacia la expansión como sistémica, ¿no? Muy bien, Bruno. A ver, Ángel Padilla. ¿Cómo le va, profe? Buen día. Oiga, por Hola, buen ejemplo, día. y en esta onda por ejemplo, quesadilla, ¿es con queso o sin queso? En esas terminologías, ¿qué es? Es una, es, ¿Cómo la es una, es, definimos o qué onda? Esa es una arbitrariedad nada más. O sea, por ejemplo, la gente que no vive en el centro de la capital dice, a ver, ok, ¿por qué le dicen la quesadilla sin queso, no? Y pues bueno, cuando tú recibes tu dinero, ¿no? En tu trabajo, dices salario, ¿no? Pero no te están pagando con sal, ¿no? Entonces dices ahí como que diablos la hipotenusa, ¿no? Entonces, porque sí somos muy hipócritas para ver al otro, ¿no? Tiene que ver con el inconsciente colectivo, ¿no? En ver la espiga en el ojo ajeno con la viga que tú tienes, ¿no? Y de ahí muchos problemas locales donde, pues es como en Puebla, ¿no? Le dicen pan de muerto al pan de muerto, le dicen hojaldra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, si dices, por ejemplo, en algunos lugares un pan es un bizcocho, ¿no? Si dices bizcocho en algunas zonas, te terminan apaleando porque es una grosería, ¿no? Este, y así hay muchas palabras que la importancia es la convención, o sea, cómo le digas, ¿no? Es quesadilla y se acabó, porque realmente una quesadilla sin queso aquí es convencional, funciona aquí. Si tú lo pides en Guadalajara, pues ahí sí ya no eres chilango, ¿no? Entonces, pues eso ya te arreglas por ahí, tienes que decirlo, ¿no? Pues en dado me da un taco, ¿no? Me da o por ejemplo en Puebla pues existen los molotes, ¿no? Que es otro tipo de masa, ¿no? Pero por ejemplo es lo más parecido en el objeto a la quesadilla que a veces conocemos aquí, ¿no? Que es así como frita, ¿no? En algunos casos. Pero finalmente una tortilla doblada, pues sería, a lo mejor en algún momento vamos a homogeneizar, ¿no? Me da una tortilla doblada con verduras, ¿no? Con hongos, ¿no? O algo así, pero hasta el día de hoy esas son convenciones, ¿no? Entonces, lo que pasa con eso, pues es que se generó una metonimia, ¿no? O, por ejemplo, o con lo del salario, pues con sal, ¿no? Eh, o, este, o coca de sabor, ¿no? Por ejemplo, dicen en algunos lados, ¿no? Pues ya tiene un sabor, ¿no? Entonces ahí son modismos muy específicos, son aspectos dialectales. El dialecto son las divergencias que una lengua puede tener, o sea, puedes tener una variación, ¿no? Porque o sea, cada idioma tiene sus dialectos, ¿no? Entonces, dialectal viene de un manero uso específico por personas, y hay dialecto se opone a sociolecto, ¿no?
pero muchos de estos sociolectos ya se fueron determinando por cuestiones dialectales. ¿Quién más? Tenemos muchos. Omar Vázquez. Bueno, yo con respecto a la lectura, también pues añadiendo unas cosas que estaban comentando mis compañeros, yo creo que también se ha modificado mucho el lenguaje en base a la sociedad, ¿no? La sociedad va adaptando nuevos términos y los vamos creando nosotros mismos. Aquí ya no hay un responsable de nombrar tal cosa, somos nosotros mismos. Un ejemplo son los nuevos términos, ¿no? Como lo dijo usted, youtuber, influencer. Hace 5 años no se tenía el conocimiento de estas palabras, no se sabía prácticamente nada de ellos. Y ahorita son términos mundialmente conocidos, ¿no? Uno puede ir a cualquier parte del mundo, preguntar por un influencer y luego van a saber qué es, porque son términos conocidos mundialmente. Y que nosotros también modificamos mucho el lenguaje. Es como el Spanglish, que nosotros adaptamos las palabras para una facilidad, ¿no? Como, no sé, la palabra chance, aquí en México es como dame un permiso, dame espacio, pero viene de la palabra change, ¿no? Que es cambio en inglés. Sí, por ejemplo, ahí todo el argot que usaba Tintán era muy Spanglish, ¿no? Guáchese, ¿no? O sea, ahí eso obedece a un contexto porque ya es una hibridación de lenguas, ¿no? Y sí es una manera, por ejemplo, toda la cultura Tex-Mex, ¿no? Pues obviamente implica toda esa dimensión cultural muy, muy, muy particular. O sea, ahí vamos a ver, eso sí es un tema interesante que todavía se mantiene en el curso, ¿no? De cómo la parte sociocultural va a generar la manera particular de comunicarse, ¿no? Y sí, o sea, el cine chicano es todo un género casi en el cine, ¿no? Donde hay implicaciones muy particulares del lenguaje, ¿no? Y que tienen estas rutas, ¿no? Entre el pueblerino que cruzó la frontera y se fue a la ciudad y tiene modismos, ¿no? Entonces, es una riqueza fundamental. Y así va a pasar no solamente aquí, sino en otros países, por ejemplo, que tienen huellas totalmente mezcladas, ¿no? Por ejemplo, Rusia y Bielorrusia, ¿no? Por ejemplo, tienen raíces culturales muy, muy emparentadas, ¿no? O por ejemplo, Francia y Bélgica que comparten el idioma, pero tienen modismo, pero no se diga España, ¿no? Que no es lo mismo hablar con un vasco que con uno de Galicia, o sea, eso es muy, muy interesante, pero por ejemplo los magrebinos, ¿no? Que son migrantes, ¿no? Que es el sur de Europa, ¿no? Y el norte de África, lo que es Túnez, Marruecos, Argelia, ¿no? Suben, ¿no? Cruzan el mar y se van a España, entonces generan toda una manera incluso de hablar el francés, de hablar el español, de hablar el italiano, ¿no? Porque tiene un acento de origen, ¿no? Y lo modifican, ¿no? Y también hay como una especie de hibridación en los lenguajes, y eso obedece más bien a la parte del sociolecto. Y eso va a estar muy de lleno todo esto. Muy bien, Omar. Vámonos con Jocelyn. Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, yo quería también recuperar algunas de estas cosas porque también en el trabajo lo puse, un poco esto de los sujetos colectivos o los individuos, ¿no? O sea, yo también como que comentaba en la tercera pregunta del trabajo respecto a eso, ¿no? O sea, como que algunas posibilidades en cuanto a las palabras que se crean o cómo, de dónde salen o todo eso, yo pienso que como que hacer, o sea, irse siempre como a los apriorismos y tratar de buscar en dónde está el origen, sobre todo en palabras que ya derivan de, a lo mejor, como de una raíz latina o griega o de una lengua quizá antigua o algo así, que a lo mejor ya está en desuso, yo creo que es muy difícil, ¿no? Como pensar a través de una cultura que está como tan lejana, ¿no? Yo creo que muchas veces, no sé, me pongo a pensar un poco ahora que hablaban respecto al náhuatl,
cómo se articulan muchas veces las palabras en el náhuatl, y creo que también es el caso un poco como de algunas palabras, más bien como del alemán y de algunas otras lenguas, que a veces articulan las palabras de acuerdo como a, o sea, en la palabra está la definición, ¿no? Porque deriva de varias palabras como que se van pegando una raíz de una palabra con otra, ¿no? Como es el ejemplo del náhuatl. Entonces, pues a veces en la misma palabra ya está como definido eso, ¿no? Y creo que como que a veces buscar como el origen puede remitirse en ese tipo de lenguas a eso, pero pues de todas maneras llegas otra vez a la pregunta, bueno, ¿y la raíz de dónde deriva? ¿O quién la dijo? O eso. Entonces, como pensar en quién la dijo, pues o sea, es como, aunque supiéramos quién la dijo exactamente en ese entonces, pues como que de qué serviría decir un nombre, ¿no? Creo que no es como tan útil en ese sentido. Más bien como que creo que también hay como quizá eh, como cosas más importantes a qué dirigirse, ¿no? Cuando está uno pensando en eso. Y también me queda pensando un poco en los neologismos que a veces se hacen y también en cuanto a los nombres científicos, ¿no? Me quedo pensando en los nombres científicos, a veces cómo se articulan, ¿no? O sea, nos estaba pensando en cuando se descubrieron algunas especies de ajolotes en México, que bueno, o sea, el nombre de la salamandra es ambistoma, ¿no? El nombre científico. Pero, por ejemplo, si la persona que lo descubrió se apellidaba Altamirano, pues le pone Ambistoma Altamirani, ¿no? Y también muchas veces que se crean así las palabras como a partir de quién descubrió cierta cosa, ¿no? Al menos en el lenguaje científico, a veces se hace de esa forma, ¿no? Y creo que también cuando se llega a crear una palabra o se llega a hacer uso de una palabra nueva, pues muchas veces tiene como muchas implicaciones, ¿no? Tanto el hecho de que un sujeto colectivo la reconozca y la empiece a usar, a partir ya sea de que salga de una persona o de varias en un contexto determinado, o quizá también un neologismo que una persona que escribe una teoría lo lanza y se empieza a hacer uso de él, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, en la industria, ¿no? Muchas veces la industria cultural, del entretenimiento, lo que sea, también llega a crear sus palabras y pues con este poder mediático que tienen, pues las difunden, ¿no? Entonces creo que hay como muchas vertientes en este caso, ¿no? Como que para buscar los apriorismos en cuanto al lenguaje, pues sí es como muy complejo, ¿no? Claro, me llama la atención esta parte que dices del náhuatl, que es una lengua aglutinante como todas las lenguas orientales también, ¿no? Como el japonés también tiene ese carácter aglutinante, o el maya, ¿no? En las lenguas mesoamericanas, ¿no? Tiene todo el quechua, ¿no? También. Y mencionaste, por ejemplo, la lengua del alemán. No, yo no sé alemán, ¿no? Pero sí sé que, por ejemplo, cuando hablas con un alemán, él se espera a que termines tu oración. O sea, dice, a ver, te está escuchando un alemán y, a ver, ¿acabaste? Y dice, ok, entonces, porque, por ejemplo, interrumpir un alemán en su discusión, en sus palabras, puede cambiar todo el significado, ¿no? Porque también es como de hecho son lenguajes que implican mucho la filosofía, porque de hecho eso es lo que permite que nosotros nos reflejemos en el lenguaje, ¿no? Cuando yo comienzo a dimensionar, por ejemplo, cuando hablamos del yo, ¿no? Y yo soy, ¿no? Y le das vueltas y vueltas, pero ¿quién soy, no? ¿Acaso soy el que soy porque estoy aquí en el presente o porque así me digo que estoy aquí, ¿no? Entonces comienzas a hacer un debraye porque las lenguas te permiten, desde la gramática, saltas inmediatamente a la lógica, al pensamiento, saltas de la forma al contenido. Y eso es muy interesante cuando comenzamos a ver el análisis de cómo piensan otras lenguas, porque lo más bonito de conocer una lengua es no que aprendas solamente el lenguaje de la otra persona, sino que aprendas que tienen una manera distinta de pensar. O sea, que dicen, bueno, esta cultura piensa de otra manera, piensa de eso es lo que hace, por ejemplo, el relativismo lingüístico de, por ejemplo, Benjamin Lee Whorf, en donde, por ejemplo, hacía un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo vacío, ¿no? Culturalmente, él tenía un ejemplo donde Benjamin Lee Whorf trabajaba como en esta parte como de seguros,
Y, por ejemplo, se daba cuenta que había muchas explosiones en las gasolineras, entonces muchas personas se ponían a fumar y es que dicen, pues es que el tanque ya está vacío, ¿no? Por eso estoy fumando, ¿no? Entonces, y es cuando más volátil es los tanques de combustible, ¿no? Cuando está en gas, ¿no? Entonces, el hecho de la mente de pensar vacío es que ya no hay combustible, ¿no? Entonces, esos elementos te hacen pensar cómo piensa la cultura. Entonces, él estudió luego mucho a los Hopis. Entonces, entrar a otra cultura, pues es no solamente entender las palabras, sino entender algo en la mente. Entonces, por así decirlo, nosotros los mexicanos estamos ciertamente castigados todavía por usar un español impuesto, porque lo sentimos incluso así. Si buscamos incluso palabras mesoamericanas, como que luego hay altibajos, dices, bueno, sí me gusta esto, pero no sabemos náhuatl, no sabemos una lengua originaria en estos términos, pero te va haciendo cambiar el sentido. Por ejemplo, el famoso todes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué buscar una palabra, modificar una palabra del español si puedes buscar una palabra, por ejemplo, en otro idioma que te permita hacer eso, ¿no? Entonces también eso sería muy, muy interesante. Muy bien, muy bien. A ver quién sigue. Bueno, gracias, Jocelyn. Ahora, bueno, les recuerdo, si no van a participar, apaguen sus micrófonos, por favor. A ver, Abigail. Profe, ya me estoy quedando sin pila. Ya me puedo salir de la clase. Es que ya no puedo usar el teléfono. Ah, bueno, ya estamos acabando, entonces, sí, bueno, ya, si se tiene que retirar no hay problema, pero entonces nada más, escuchamos la participación de Abigail, Bueno, es un comentario sobre la lectura. Me llamó la atención mucho esta idea que dice, cuando conocemos cosas, las ponemos dentro de nuestro mundo. Y dice que nuestro mundo es lo que conocemos. A esta idea, pues me gustaría añadir una frase de Albert Einstein que dice, la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, la imaginación rodea al mundo. Y bueno, entonces, en cuanto a lo que conocemos, también lo acompaña la imaginación o nuestra imaginación. Entonces, podemos hacer crecer nuestro mundo cuanto queramos y entre más conocemos, nuestro mundo pues se vuelve más grande y entre menos conocimiento tengamos, pues nuestro mundo es más pequeño. Entonces, nosotros podemos hacer crecer ese mundo pues ilimitadamente, ¿no? perfecto. Mira, eso es un tema qué bonita frase, porque bueno, en ese sentido te estás adelantando a lo que es la discusión hermenéutica, la cuestión interpretativa y la cuestión de generación de creatividad. Todo elemento científico que se va a crear, en alguna manera tiene que abrir su paradigma, ¿no? O en el pragmatismo generar hipótesis, ¿no? Pero la creatividad es un punto que tiene que ver la imaginación muchas veces con la intuición. Ahí sobre la imaginación, pues ha hablado Kant, Hume, los empiristas, ¿no? Husserl, ¿no? Edmund Husserl. Peirce, por ejemplo, ¿no? También es otro. Pero bueno, esa es una discusión muy, muy interesante que es coetánea precisamente a lo que es, si hablamos de imaginación, hablamos de imagen, y si hablamos de imagen, hablamos de representaciones. Entonces, la imaginación es una formadora de representaciones o acomodadora de ideas, ¿no? Muy bien. No sé, nada más para no quedarme con la espinilla de las participaciones, no sé si Ruth por ahí vas a comentar algo. No sé si todavía andes por ahí, porque creo que ibas a comentar ahí en algún momento algo. Bueno, está bien. Gracias, Abigail. Entonces, vamos a dar cierre a esta sesión. Les agradezco a todos por esta copiosa participación, a los que se animaron a participar. Me dio mucho gusto escucharlos, conocerlos ya de viva voz, ya no solamente en la plataforma. Les agradezco pues su asistencia puntual a esta clase y que pues bueno, más que una clase pues son asesorías, ¿no? Es una clase
como tal, ¿no? Sí, a veces tengo un speech muy guardado en algunas diapositivas, pero es importante escucharlos de viva voz, qué es lo que tienen para ofrecer. Como pues lean esa novela que se llama El médico de Noah Gordon, o vean la película, donde pues uno cuando va a la universidad es porque ya sabe algo, ¿no? Entonces uno viene a ofrecer algo más que obtener algo de la universidad, o sea, aprendemos de todos, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más, pues yo ya me comienzo entonces a despedir. Entonces, les agradezco su atención a todos ustedes, ¿no? Muchas Profesor, gracias. Ah, ¿sí? perdón. Una pregunta. Para la próxima sesión, ¿el ID va a cambiar o todas las sesiones van a ser por aquí o cómo va a ser? Todas las sesiones van a ser con el mismo vínculo, así que por la misma, por el mismo canal y a la misma hora. Entonces, no va a haber ningún problema con el mismo vínculo. Entonces, va a ser por Zoom hasta el momento, a menos que algún día truene Zoom y pues ya nos tengamos que mudar a otro sistema. Pero sí, todas las sesiones van a ser por aquí. Entonces, de alguna manera, entonces, pues ya, pues con esto yo cierro la primera sesión del día de hoy. No se les olvide comenzar a leer el texto de Berger y Lockman, que habla sobre lenguaje y realidad. Entonces nos estamos escuchando para la siguiente sesión. Muchas gracias a todos y pues bueno, hasta la próxima, ¿no? Y a todos los que nos revisan en la grabación, pues bueno, no se les olvide participar en el foro de participación que se abre el día de hoy para comentar algunos temas que quedaron aquí pendientes, como los que comentaron los compañeros. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Gracias, Tenga un profe. excelente día, Hasta profe. luego. Nos vemos. Adiós. Gracias.